¿Qué es belleza de una mujer? ¿Es el cuerpo? ¿Es el tamaño? ¿Es el color del piel? ¿Quién establece ese estándar? Si mi amigo estás pensando que la belleza es solamente el cuerpo, entonces estás equivocado. Y te estamos hablando hoy la belleza de una mujer y hablaremos de esos estereotipos de la belleza en India en este video hoy. Entonces queda hasta el fin de ese video para saber más y aumentar tu conocimiento en este área. Y si eres una mujer, entonces de ese video tú vas a aceptar más tu cuerpo en la forma natural que es. Namaste, mere pyare dosto. Hola mis queridos y mis queridas dostones y dostonas. Hoy nuevamente nosotros por aquí para hablar de un tema súper hiper mega importante, y es los estereotipos que existen de belleza en India, los cuales son totalmente diferentes en este caso a las latinas. Así que comenzamos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube como Somos India Colombia. Por favor, déjanos cualquier tipo de comentario que allí estaremos respondiendo con el mayor de los gustos y con mucho amor. Y bueno, aquí tenemos a un experto, obviamente, de la India, mi querido Vishal. Y él nos hablará un poco de esos estereotipos de belleza que existen allí, en India. Pero entonces, antes de que él nos comente un poco sobre este tema, yo les quiero comentar cómo son los estereotipos que existen en este caso aquí en Colombia. Bueno, en Colombia claramente, digamos que si ustedes googlean, van a encontrar que somos uno de los países que tiene un alto porcentaje de cirugías estéticas. ¿Por qué las mujeres están operando un montón? ¿Por qué? Sencillamente porque la misma sociedad nos exige un tamaño, ¿sí? El tamaño es 90, 60, 90, bueno, no sé. Unas boobies bien puestas, un trasero bien puesto, todo bien puesto. Pero ya ahí en adelante, si se sale de esos estándares, te caracteriza de una persona con poca belleza, ¿sí? Incluso las curvas tienen que estar súper, hiper, mega pronunciadas, entre otras cosas. Si hablamos de la forma de vestir, incluso entre más ceñidito esté la ropa, mucho mejor. Hay empresas, organizaciones que exigen que tu cabello no esté así como el mío. Mi cabello natural es así, castaño y semi ondulado, sino que esté totalmente liso y seco. Ir a una oficina con el cabello mojado tiene como una connotación de que se te hizo tarde y que no tuviste tiempo para arreglarte, pero no es así, es mi cabello natural. Entonces, como ven, la presión social hacia la mujer ha sido desde siempre muy, muy dura, lo que ha generado que muchas personas, muchas mujeres se sientan incómodas con su cuerpo. Entonces, una vez me puse a hablar con mi querido sobre esos estándares que existen en la India, lo cual a mí me asombró un montón y me encantó. Y ahorita van a saber por qué. Pero el punto, chicas, es que en ocasiones realmente nos exigimos estar hasta maquilladas, tapar, en mi caso, tengo que aceptarlo, que yo me tapaba hasta mis pecas, por ahí no se ven, pero tengo pecas, precisamente porque creía que no cumplían los estándares de belleza de la sociedad. Pero lo bueno de la pandemia, sí, como que las pecas nada que ver. Pues yo adoro las pecas, obviamente. Gracias, amor. Y me sorprendió de verdad de los cabellos, obviamente. Claro, sí, mi amor. Entonces, el punto es que en la pandemia, aprendí, digamos, a aceptarme más con mi cabello. Anteriormente yo me tenía el cabello, mantenía con el cabello liso, súper maquillada, que con el rubor, que con la base, que bueno, muchas cosas. O sea, ahora no quiero decir que las mujeres no se deban arreglar. Obviamente hay que estar presentadas, pero me refiero a asumir un rol o una faceta que no eres. Yo veo la confianza en ti y la aceptación de tu cuerpo, que la naturaleza del cabello, del cuerpo, y no tienes que exigir tanto para solamente a una sociedad que no le importa, ¿sabes? No importa nada a esas, porque cada día las modas cambian, las fashion es diferente. Entonces, de acuerdo totalmente. La juventud es temporal. En algún momento todo lo que está bien puesto se va a caer, y ustedes saben a qué me refiero. Al final el cabello ya va a dejar de ser
mono, lo que sea, y va a ser blanco por las canas que nos van a salir. Las arrugas nos van a salir. Entonces es importante que no nos fijemos tanto y no seamos esclavos de algo que es temporal. Ahora, tampoco estoy diciendo y no las estoy invitando a que no se arreglen, no se bañen ni nada de eso, sino que siendo como somos naturalmente, pues somos bonitas, somos bellas. Entonces, porque al final, ¿qué sucede? Y es que cuando tú mueres, hasta ahí quedó la vanidad. Y ser esclavos de la vanidad es algo muy, muy horrible. Es por eso que queremos traer este tema a colación hoy. Lo que para Colombia es feo, quizá para India es hermoso. Sí, lo que para, no sé, Europa es hermoso, pero quizás para Colombia es feo. Entonces no seamos esclavos de eso y sintámonos orgullosos. Quizás todas tenemos nuestro rayoncito allí de que, ay, no me gusta tal parte de mi cuerpo, pero es ¿por qué? Porque la sociedad en algún momento hizo un mal comentario sobre ti. Sí, pues la realidad obviamente, mi amor, lo vemos por la sociedad, por las noticias, por las mujeres también, que exigen tanto a otras mujeres las normas que la sociedad impone sobre una mujer, cómo hay que actuar, cómo hay que vestir, cómo hay que maquillar y cómo hay que mantener un cuerpo hasta eso. O sea, nadie dice que otro, aparte de mujer, otro género debe mantener su cuerpo o hasta sus cabellos. O sea, sí, no tiene que mantener esas cosas, ¿sabes? Es muy cierto. Exacto, mira. Incluso los hombres, nosotros las mujeres no nos fijamos tantísimo, o sea, obviamente hay cositas que uno se fija dependiendo de los gustos que cada una podamos tener, pero no le exigimos tanto a los hombres, o sea, nosotros claramente nos podemos fijar en un hombre hasta barrigón, porque para nosotros quizás no nos cautiva tanto lo que vemos, sino lo que nos hacen sentir. Digamos, nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia tratamos de vernos muy naturalmente, ¿sí? Que, no sé, que Vishal a mí me vea en pijama, mañanas, que me vea en pijama, recién bañada incluso, estresada, que vea la realidad, porque finalmente en algún momento él me va a ver así, en pijama, horrible, con el cabello así todo despeinado. Sí, antes de dormir y como después de levantar y esas cosas, sí. Y pues sí, obviamente como mencionaste, mi vida, que no es como que tienes que buscar una pareja, sea mujeres, estamos hablando de ambos, sea mujer o un hombre, que no simplemente, por decirlo así, que no simplemente toca tu cuerpo, sino que tu corazón también. Con eso iniciamos. Yo voy a hacer unas preguntas a mi querido y ustedes de verdad... La idea es que ustedes puedan también comentar allí qué preguntas puedan hacerle a nuestro querido Vishal sobre esos estereotipos de belleza que existen en la India. Bueno, amor, entonces comencemos. Después de esa introducción, pues, después de haberte explicado un poco cómo es el estereotipo de belleza aquí en Colombia, sobre incluso a veces lo atacadas y comprimidas que nos podamos sentir por lo que nos exigen la sociedad, me encantaría saber ¿cómo son los estereotipos de belleza allí en la India? ¿Qué es lo que los indios normalmente ven en las mujeres allí en India? Ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Aquí en Colombia, encontrar una mujer con barriga, o sea, qué pena. Ay, qué locura. No, pues no, nada de esas cosas en India. Las mujeres se sienten bien con su tamaño, con su barriga, aceptando en la forma que hace cambios el cuerpo, porque mira, después de tener bebés, entonces el cuerpo no se queda igual que cuando estaba como sin hijos el cuerpo. Para una sociedad, como mencionaste, es malo, pero acá se siente bien, muy bien, muy normal, muy tranquilo, con esa diferencia, con ese tamaño diferente, y lo aceptan. Y también otra cosa es que, mi amor, la forma que visten las mujeres acá en India es diferente, no es como que para mostrar algo muy natural, andando, por ejemplo, ustedes pueden ver eso, las saris, y las mujeres de diferente tamaño, o sea de muy delgada, sea con más como tamaño grande, pueden ponerlo y pueden parecer muy linda, muy bonita. Ok, amor, o sea que estás queriendo decir que mostrar la barriga ya en la India no lo ven como algo desagradable, sino hace parte de la cotidianidad y lo normal. No. Creo que vamos a dejar una fotico acá donde podemos ver que el sari, su tendencia es a mostrar la barriga, el estómago. Entonces, finalmente no importa eso, ¿cierto? Sí, exacto. La sari es un vestimiento que yo les he explicado en otro video, que es muy antiguo, obviamente,
y muestra un cuerpo de una mujer una forma sutil, bien tapado también, pero en una forma respetable. Ujú. Ok, sí, como muy natural. ¿Y qué otros estereotipos de belleza pueden existir allí en la India, mamá? Cuéntanos. Bueno, hablando de otra estándar de belleza es el color de piel y obviamente la gente hace un poco de discriminación eligiendo el color blanco para las mujeres, aunque desde siglos, desde antigüedad en la India existen las personas con todos los colores de piel, pero quizás, amor, ¿sabes qué? Por los que conquistadores eh, que causó, que instaló ese pensamiento es que una persona blanca es un poco más aceptado, ¿sabes?, en la sociedad y por eso ese pensamiento se quedó. Bueno, pues muy interesante saber, así que chicas, ya no más avergonzarnos por nuestras barriguitas llenas de grasa. En el sari quedas perfecta. Entonces, chicas, nos vamos para India a mostrar las barrigas. Somos sexy, somos encantadoras, somos divinas. Nos van a, Sí, se van a tomar foto con nuestra barriga y a flor de piel. claro, come lo que quieran, ese es su cuerpo. Sí, Ah, claro. Ahora es un estándar de belleza. No quiero que ahora se desmotiven que porque tenemos otro color de piel. No, simplemente al igual que en muchos países, pues tienen sus estándares y estábamos haciendo una comparación entre Colombia e India. Me encantó el tema de la barriga. Entonces ahora en adelante voy a comer más. y así, amigos y mis amigas, en conclusión queremos decir que sea por el país, por la sociedad, lo más importante es que estén bien tranquilos con sus cuerpos, con sus tamaños, con su color de piel y que estén saludables, eso es. Y obviamente por cualquier edad, por cualquier tamaño, por cualquier manera de ustedes, por naturaleza sea, sí o sí una persona una persona que te ama va a aparecer. Ahora no digo que en India es como que todos aceptan y hay como las mujeres mucho como felices, no, la sociedad les exige bastante. Entonces no digo que en India es como 100% aceptada una mujer, ¿no? Como les dije, que yo no soy una mujer, no puedo saber que tantas sufren las mujeres, pero quiero generar un ambiente desde nosotros, desde este canal de Somos India Colombia, una imagen positiva, sea una mujer de cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier edad, que acepten su cuerpo, que aman su cuerpo y también enseña ese pensamiento a tu hija, a tus amigos, sean un poco más fuertes las mujeres en la sociedad y aceptando su naturaleza, porque eso es que Dios les ha regalado. Así que les mando energías positivas desde India. Y personalmente les he dicho en videos anteriores que personalmente yo respeto bastante a las mujeres que son bien fuertes y gracias a ellos que el mundo es un poco más feliz y bello. Bueno, mis queridas dostonas, muchas gracias por ver nuestro contenido. Espero que haya sido de gran utilidad el hecho de seguir trabajando por nuestra autoestima, de aceptarnos como somos, de seguir invirtiendo, sí, dinero en nosotras, sí, pero no en cambiar nuestra naturalidad, que a la final es lo único que nos queda. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Somos India Colombia y dejar todos los comentarios. Y también para hablar con nosotros en privado, personalmente nos puede escribir en Instagram o en Gmail. También estamos en TikTok y en Facebook. Entonces, síguenos. Namaste. Namaste.